Bueno, entonces estamos viendo todo lo que son las propiedades de las soluciones, prácticamente son las propiedades correlativas. Encontramos una expresión que nos permite calcular la temperatura de congelación de la solución, conociendo ciertos parámetros como su concentración. De hecho, depende de la concentración. Y una de las ecuaciones que encontramos, voy a colocar aquí esto, que ya lo vimos solamente para dejarlo en mente, que el logaritmo natural de la fracción molar del solvente, ojo con esto, esa no es la fracción molar del soluto, ¿cierto? Es, en el caso de la disminución de la temperatura de congelación, menos delta H de fusión sobre R, donde R es la constante de los gases, en las unidades correspondientes, por 1 partido por T, donde T es la temperatura de congelación de la solución, menos 1 partido por T0, donde T0 es la temperatura de congelación del solvente puro. En el caso del agua, ¿cierto? Es un grado Kelvin. En el caso del agua, esa temperatura es 273,15 grados Kelvin. En el caso del agua, obviamente todos los compuestos tienen distinta temperatura de congelación. Lo cual entonces te lleva a que, arreglando esta ecuación de una forma un poco más, que el recíproco de la temperatura de congelación de la solución va a ser igual a 1 partido por T0. Voy a colocar aquí Tc, digamos la temperatura de congelación. Entonces, menos, en este caso, R por el logaritmo natural de X sobre el delta H de fusión. Estos valores de delta H de fusión, obviamente, están todos tabulados y calculados. Pero esa ecuación, tal como está escrita ahí, es, como ya les comentaba, un poco difícil de manejar, porque podemos derivar una todavía más pequeña. Entonces, en soluciones ideales diluidas, vamos a colocar acá, en soluciones ideales diluidas, podemos trabajar, sabemos que la fracción molar del solvente es 1 menos la fracción molar del soluto, porque las dos tienen que sumar 1. Y esto lo vamos a relacionar, por lo tanto este valor, si este valor es grande, este otro valor es también obviamente va a ser grande, en nuestras palabras, esto va a ser 0, casi 1 va a ser eso. ¿Pero elegir a la fracción molar del soluto? Pues con lo que no, X fracción molar solvente, y a X le voy a llamar yo la fracción molar del soluto. Para distinguir. Entre todos. De esa manera ya vamos a tener una. Bien, visto esto entonces, haciendo una serie de cálculos y aproximaciones, sabiendo que la modalidad, cuando tenemos soluciones diluidas, la modalidad está relacionada, de hecho, con la fracción molar. Entonces, voy a colocar aquí X del soluto, lo voy a trasladar yo a la molaridad, donde molaridad pueden ser que son moles de soluto por kilo de solvente, molaridad. Coloquemos aquí para que nos quede claro. Mol partido por 1 kilogramo de solvente. Ese es el concepto. Y llegamos entonces a una expresión que es súper simple de trabajar, y la derivamos, ¿ya? En la cual la diferencia entre la temperatura de congelación de la solución menos la temperatura de congelación del solvente puro, eso es igual a, voy a colocar acá, R T de fusión al cuadrado sobre el delta H de fusión y todo esto dividido por B. Eso ya nosotros lo derivamos. Multiplicamos esto por la molaridad de la solución. Ahora, R es una constante. La temperatura de fusión se refiere a la temperatura de fusión del solvente. Temperatura de fusión es
la, voy a colocar aquí, temperatura de fusión del solvente. También es una constante, siempre va a ser la misma. Delta H de fusión es un número también constante y mil o es un número. Creo que la temperatura de fusión solamente está elevada al cuadrado. Al cuadrado. Solo la temperatura de La fusión. temperatura de fusión. Ah, Ya, nosotros hicimos la derivación, solamente estoy recordando. Y a esto se le llama constante crioscópica o caso F, que simplemente es R por T de fusión al cuadrado del solvente, partido por el calor de fusión del solvente y dividido por 1000. Por lo tanto, si nosotros, eso que es una constante, porque todo eso es un número, podemos entonces describir a delta T, que es la disminución de la temperatura de congelación, que simplemente va a ser Tc menos T0. Espérate, T0 menos T. Al revés. T0 menos T. Ahí sí, gracias. Gracias, amigo, ese detalle. Es importante esa diferencia. Delta T0. ¿Dónde lo cambio? Aquí arriba también. Es la temperatura de congelación del solvente puro, porque lo que ocurre es una disminución de la temperatura de congelación. Entonces, cuando disminuye la temperatura de congelación, que la vuelta es como si no te va a salir negativa. Profe, ahí la M corresponde a molaridad. Molaridad, la molaridad, ¿cierto? Los moles por kilo de solvente, obviamente la solución. De este entonces se convierte en caso F por la molaridad. Y ahí tengo entonces la disminución de la temperatura de congelación. No la confundan, este delta T, no lo confundan con la temperatura de congelación. No, es la disminución de la temperatura de congelación. Si disminuye, voy a colocar aquí, si delta T es 2 grados, no quiere decir que la temperatura de congelación sea, en el caso del agua, por ejemplo, voy a llamar el agua como ejemplo. Si la disminución es de 2 grados, no quiere decir que la temperatura de congelación es 2 grados Celsius. En la disminución desde 0, ponen pausa. ¿Dónde era? De acá abajo parece. Claro, como les comentaba, cuando yo hablo de la disminución, no quiere decir, si en el caso del agua, por ejemplo, me sale que la disminución son 2 grados, no quiere decir que la temperatura de congelación sea 2 grados, porque lo que estamos viendo es la disminución de la temperatura de congelación. Si hablo de la temperatura de 2 grados, entonces no quiere decir que no disminuyó, aumentó, porque si el agua congela 0 grados Celsius y si delta T me sale 2, no puedo decir entonces que está congelando a 2. Tiene que congelar en este caso entonces a la diferencia entre la temperatura de congelación, que es 0, menos 2. Por lo tanto, en este caso entonces la temperatura de congelación sería menos 2 grados Celsius, cuando el delta T vale 2. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que vale menos 2 grados Celsius, eso quiere decir que, por ejemplo, el agua disminuyó en 2 grados, Disminuyó en eso. pero que no es menos 2 grados. Claro, es menos 2, claro. Esto te va a salir positivo. Ah, ya. Te va a salir positivo, pero lo que disminuye es este. Bien, aquí está. Delta T, voy a colocar aquí delta T, aquí le vamos a llamar delta T. Delta T sub C, entonces es la diferencia entre la temperatura de congelación de la solución, del solvente puro, es que yo le voy a colocar aquí, cuando le coloque un 0, va a ser, voy a colocarle aquí, T0 es 0. Temperatura de congelación del solvente puro. Si fuera el agua, eso sería 0 grados centígrados. T0 menos la temperatura de congelación de la solución. Si esto vale 2, por ejemplo, tú tenés que pasar para calcular la temperatura de congelación de la solución, pasas este sumando y el otro lo pasas, ¿cierto? Esto lo pasas acá, y este lo pasas restando. Si esto sale 2, te va a quedar 0 menos 2. Y eso entonces te indica que menos 2 grados Celsius. Recuerden siempre esto, porque siempre se comete el error. Es la disminución desde la temperatura de congelación del solvente puro. No
congelan a 0 grados Celsius, hay otros que congelan a 5 grados Celsius, etcétera, otros a -3 y así sucesivamente. Y TC Bien. sería la temperatura de congelación del solvente. De la sustancia. Ese es del solvente puro. Y el otro. Este es de la solución. Ah, Vamos a hacer algunos ejercicios para que nos vaya quedando claro. Bien, haciendo la misma analogía para el equilibrio líquido-vapor, vale decir, y esto no lo voy a hacer ahora, ya hicimos el ejercicio mental, ¿cierto? Vamos a ver cómo podemos encontrar algo para el aumento de la temperatura de ebullición. Profe, KF, ¿qué era? La constante crioscópica. Constante crioscópica. Crio viene de frío, criogénico. Constante crioscópica. Aumento de la temperatura de ebullición. Entonces, yo no voy a hacer ahora el análisis, ya lo hicimos porque el análisis es el análisis conceptual para llegar a la fórmula es la misma que la de solvente. En este caso, entonces, cuando aumento de la temperatura de ebullición, voy a tener una solución que va a estar en equilibrio con el vapor de la solución. Una solución al estado líquido, ¿cierto? Va a estar en equilibrio con el solvente en el estado vapor. Voy a pasar ahora de líquido a vapor. El solvente en el estado gas. Haciendo, y lo voy a escribir acá, haciendo el mismo, que no lo vamos a hacer, porque es haciendo el mismo análisis anterior, que ya lo tienen ustedes, vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a llegar que la expresión para el aumento de la temperatura de ebullición está dado por el logaritmo natural de la fracción molar del solvente, nuevamente, este es el solvente, por el delta H de vaporización sobre R, donde R es la constante de los gases, por 1 partido por T, que sería la temperatura de ebullición. Voy a colocarle aquí EB, temperatura de ebullición, menos 1 partido por la temperatura de ebullición del solvente puro. Fíjense la similitud de las dos ecuaciones. Solamente una diferencia. Y la diferencia es que si ustedes vienen aquí dice, bueno, en realidad hay más de uno. Acá son ebulliciones. Pero desde el punto de vista, ¿cierto?, de la fórmula, aquí dice delta H. Fíjense acá, ¿qué dice? Menos delta H. Porque disminuye la temperatura de congelación. Acá es más delta H. Porque aumenta la temperatura de ebullición. Visto esto entonces, ¿cierto?, y escribiéndolo de una manera un poco como esta que está acá, podemos decir entonces que si yo quiero calcular la temperatura de ebullición del solvente puro, pero tengo que escribir esto, Tm es la temperatura de ebullición de la solución. Y T sub 0 EB va a ser entonces la temperatura de ebullición del solvente puro. En el caso del agua, ¿cierto?, esos 100 grados Celsius, escrito en grados Kelvin, serían 373,15 grados Celsius. Bien, en este caso entonces tengo 1 partido por la temperatura de ebullición, va a ser igual a 1 partido por T0 de ebullición, y aquí entonces cambia este a más R por el logaritmo natural de la fracción molar del solvente, que se puede calcular como logaritmo natural de 1 menos la fracción molar del solvente, ya lo dijimos, ¿cierto? Y todo esto entonces por delta H de vaporización. Estos valores de calores de vaporización están completamente calculados, con las temperaturas de ebullición de los solventes puros también están calculados. Bien,
entonces ahora y en soluciones diluidas, al igual que en el caso anterior, en soluciones diluidas, vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener que el delta, el aumento de la temperatura de ebullición, es igual a una constante ebullioscópica, que yo voy a decir cuánto es, cómo va eso, multiplicado por la modalidad. Donde en este caso, la constante ebullioscópica simplemente vale R por la temperatura de ebullición del solvente al cuadrado por el peso molecular del solvente sobre el delta H de vaporización y dividido por 1000. Es muy parecida a esto. Aquí está el peso molecular. Por el peso molecular del solvente. Es muy parecida. La única diferencia es que aquí la temperatura fusión al cuadrado partido por el delta H fusión, y acá simplemente es la temperatura de ebullición al cuadrado partido por el delta H de vaporización, para esa misma situación. Otra cosa, el delta, el aumento de la temperatura de ebullición, este delta, ahora viene dado por una relación que es al revés del anterior. Vale decir, como la temperatura de ebullición de la solución es más grande, hay un aumento. Si antes el agua llega a 100, ahora va a venir a más de 100. Entonces esto va a ser temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Para que sea positivo. ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición es más alta que la temperatura del solvente puro. Si fuera agua, el agua llega a 100 grados Celsius. Pero si tengo una solución de agua con sal, va a ir a más de 100 grados Celsius. Y ahí entonces sería positivo este agua. Estas son entonces las ecuaciones, como ven, no son difíciles de trabajar. Vamos entonces a ver ahora cuáles son los valores típicos que hay. Voy a colocar una pequeña tabla con relación a los. Voy a borrar aquí. Como ven, estas últimas ecuaciones que tengo acá, a ver, voy a colocarles un cuadradito, son muy simples de manejar, a diferencia de estas, que son más complicadas. Veamos entonces algunos valores típicos para el agua. Para el agua, voy a tener entonces temperatura de ebullición o temperatura de congelación del solvente puro para el agua son 0 grados Celsius. El delta H de fusión del agua, acá lo tengo, el delta H de fusión del agua en julios es 0,34. Son 0,334 joule por gramo. Hay que multiplicar eso por 18 para pasar eso por 200. ¿Qué otro dato más necesitamos aquí? El peso molecular obviamente es 18 gramos por mol. Temperatura de ebullición. Temperatura de ebullición del solvente puro es 100 grados Celsius. El delta H de vaporización para el agua en julios, esto vale, por acá, 40.656. 40.656 joule por mol, aquí está por mol, que son los datos que conseguí. El peso molecular obviamente es 18. Con esto entonces calcular la constante bioscópica y la constante uniscópica. Esta constante se conoce como término fino constante ebullioscópica. Ese es el valor de
Joule partido por qué? Este es Joule partido por gramo. Joule partido por gramo. Por lo tanto, tengo que ¿cierto? Pasar eso a Joule partido por gramo. Bien, esto entonces voy a obtener lo siguiente. Calculemos primero cuánto vale K sub F. K sub F es, a ver, por aquí lo tengo, R por la temperatura de fusión al cuadrado por el peso molecular partido por el delta H de fusión en la unidad Joule por mol y dividido por 1000. Yo espero, ¿cuánto correspondía a 0,082 ATF litro mol? Sí, ¿El pero Joule? depende de las unidades que tenga el delta H fusión. Si lo tenéis en julio, lo tenéis que utilizar R en julios. Sí, ese sería Si lo como tienes mayor. en calorías, R lo utilizas en calorías. Si lo tienes en atmósfera litro, 0.082, digamos, que también lo puedes tener en ese dato, pero no lo vean. Ahí R lo utilizas con 0.082 para ser coherente con el correcto. Bueno, entonces esto te va a quedar R, como están calorías, serían 8.31 julios por mol por Kelvin por la temperatura de fusión, que son 0 grados Celsius, son entonces 273,15 Kelvin, todo eso cuadrado, por 18 gramos por mol sobre el delta H fusión. Ojo, delta H fusión entonces, ahí no tengo por gramos, tengo que transformarlo a mol. Vamos a transformar los tipos. Serían entonces, a ver aquí, 0.334 julios por gramo por 18 gramos que pesa cada mol. Entonces serían, ¿alguien tiene una calculadora? No tengo más, no tengo nada de cero. Ah, sí, pero también te cojan el otro. Son 2 teras de peso, güey. Se me apaga cada rato, entonces. Acá lo tengo. O préstame ese, porque si no, pues, se me va a apagar y es un lío. Serían entonces 0.34 por 18, ¿no? 6.012. 6.012 julios por mol. Y dividido entonces por 6.012 julios partido por mol y todo esto por 1000. Si ustedes hacen ese cálculo, 273, te sale 1.86. 1.86. Las unidades son kilo por Kelvin por mol. Kilogramos, en este caso serían kilos de solvente por Kelvin, que es la de la unidad de temperatura, sobre mol. Pero esta unidad yo la prefiero utilizar de la siguiente manera. Lo voy a colocar acá entonces igual a 1.86 gramos partido por molar, que es lo mismo. Mol partido por kilo es 1 partido por molar. Recuerden que molar son moles de sólido por cada 1000 gramos de solvente o 1 kilo de solvente. Haciendo lo mismo para el caso B, entonces era R por la temperatura de ebullición al cuadrado por el peso molecular del solvente sobre el delta H de vaporización y dividido por 1000. Colocamos entonces R, 8.31 julio por mol por Kelvin por la temperatura de ebullición del agua, ¿cierto? Son 373 Kelvin, sí. 373 Kelvin al cuadrado por 18 gramos que pesa cada mol
sobre, ahora ya podemos por mol, así que el taxa de apreciación, sobre 40.656 julios por mol y dividido por 1000, que es lo que convierte, ¿cierto? Porque como estamos hablando de molaridad, son 1000 gramos de sorbete. Y eso te sale 0.51 y lo voy a colocar en esta línea, grados partido por molar, que es lo mismo que decir kilo de sorbete por kilo partido por mol de sorbete. Nada más que eso. Ahí tengo entonces los valores típicos de acá. Voy a colocar entonces aquí un listado. Voy a colocar aquí compuesto. Temperatura de fusión. Constante. La temperatura de fusión voy a colocar en grados Celsius. Temperatura de fusión en grados centígrados. La constante crioscópica en grados partido por molar o kilo por Kelvin partido por mol. La temperatura de ebullición en grados centígrados. La constante ebullioscópica en grados partido por mol. Vamos a colocar algunos compuestos, ya lo tenemos esto para el agua, por ejemplo, para el agua. Compuesto, el agua o solvente. Temperatura de fusión del agua, 0 grados Celsius. Caso F lo habíamos calculado, 1.86 grados molar. Temperatura de ebullición, 100 grados Celsius. Constante ebullioscópica, 0.51 grados molar. Para el ácido acético, CH3CO2H. El ácido acético congela a los 16,6 grados Celsius. Entonces, si colocáis ácido acético en un refrigerador, se te va a congelar fácilmente, porque congela solo incluso la temperatura de aire. La constante crioscópica para el ácido acético es 3.57. Hierve el ácido acético a 118.3 grados Celsius. La constante ebullioscópica para este mismo caballero es 3.07. Para el benceno, C6H6, otro solvente. Temperatura de fusión 5,45 grados Celsius. Su constante crioscópica 5.07. 5.07. La temperatura de ebullición de este caballero es 80.2 grados Celsius y la constante ebullioscópica 2.53. 2.53. Tengo otros elementos que no tengo todos los datos completos, tengo los del metanol, lo que pasa es que falta el caso F y la temperatura de fusión del metanol, etanol, así que no lo voy a colocar. Pero esta tabla está de esta manera construida. Los compuestos o solventes, su temperatura de fusión con su constante crioscópica, su temperatura de ebullición con su constante ebullioscópica en ese mismo proceso. Esa sería entonces la situación para este tipo, digamos, de... finalmente, una de las últimas propiedades cualitativas es la presión osmótica. Voy a ver acá. Cuando uno habla de la presión osmótica, obviamente hay que referirse al fenómeno de la osmosis. La osmosis es un fenómeno natural, un fenómeno físico-químico, que está asociado al transporte de solvente a través de membranas. Esa es la situación, digamos, de la osmosis. Entonces, lo que vimos acá, presión osmótica. Y vamos a derivar la ecuación. Presión osmótica. Para ello voy a hacer un monito. Voy a colocar aquí entonces. Ahí. Acá. Ahí tengo otra columna. Voy a colocar un frasco que tiene dos tubos verticales y lo voy a separar este frasco aquí entre medio por una membrana
esta membrana semipermeable podría ser una que es muy común y no sé si se existirá todavía. ¿Se acuerdan del papel celofán? Sí. El papel celofán es una membrana semipermeable. Dentro de muchas otras. Espérense, a ver, espérense. El papel celofán es el que tengo en la casa. Ah, ya. Entonces, aquí vamos a colocar una membrana semipermeable. Aquí vienen puestos que fluyen, Membrana semipermeable. ¿Qué es lo que hace la membrana semipermeable? Solo, voy a colocar aquí entonces, solo permite el paso o el transporte de solvente. Por lo tanto, si tengo en un lado de esta situación, o sea, coloco en un lado, coloco el solvente puro, el solvente, y en el otro lado de la membrana, separado por la membrana, coloco la solución. Entonces va a ocurrir un fenómeno natural, en el cual el solvente, supongo que vamos a tener esto aquí. Ahí tengo ¿cierto? Mi nivel de líquido y voy a colocar acá el otro nivel de líquido, ¿cierto? Lo voy a colocar igual. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí entonces? El solvente va a pasar a través de la membrana, hacia acá. Al pasar a través de la membrana, lo que va a ocurrir entonces es que va a aumentar, ¿cierto?, la columna en el lado de la solución. Por lo tanto, esto va a aumentar hacia arriba. Cuando aumenta esa columna va teniendo, cada vez que va subiendo, va teniendo un peso, una masa que está empujada hacia arriba. Cuando vimos los gases al principio del semestre, encontramos una relación entre la presión y la densidad y la altura. Presión, ¿cierto? Es ρ, donde es la densidad, por G y por H. Por lo tanto, si yo tengo una altura H, voy a obtener entonces, ¿cierto?, una presión que va a ser ρ por G por H. Esa presión. Bueno, ¿esto va a ocurrir infinitamente? En algún momento la presión que está ejerciendo el solvente a través de la solución se va a contraponer con la presión que está llevando la altura, porque esto va a crecer, y en un momento ¿cierto? Va a ejercer una presión. Entonces se va a detener en un momento esa presión, porque se va a igualar a la presión de la columna. Entonces en ese momento, cuando se iguale, voy a decir que, no es que voy a decir, cuando se iguale, el sistema va a estar en equilibrio entre el solvente y la solución. Entonces, cuando se establece el equilibrio, voy a tener entonces un equilibrio, un equilibrio entre el disolvente o solvente, porque no es tan clara la palabra, entre el solvente y el equilibrio con la solución. Acá, el equilibrio con la solución. Obviamente, este solvente, ¿cierto? Aquí va a bajar una determinada cantidad, digamos, del líquido que pasó por un lado, va a bajar. Y por lo tanto, voy a tener también una presión que va a ser la presión que está ejercida sobre el solvente. ¿De quién depende entonces la presión? Simplemente depende de la presión que está aplicada que es la misma para los dos, al otro lado. Con la diferencia que en el lado donde está la solución, aparte de tener la presión atmosférica, voy a tener la presión de la columna. Por lo tanto, en el solvente va a depender solamente de la presión atmosférica, pero en el lado de la solución, la presión va a ser la presión atmosférica, que también está influyendo sobre los dos, pero a esto hay que aumentarle lo que se llama la presión osmótica, donde pi entonces le vamos a llamar la presión osmótica.
osmótica. Presión osmótica, para eso. Sabemos entonces lo siguiente. Para que estén en equilibrio, el delta G tiene que ser igual a 0. El delta G tiene que ser igual a 0, que está en equilibrio. Pero a su vez, quiero que se dé delta G, producto menos reaccionante. O sea, va a ser el delta G de la solución menos el delta G del solvente. Pero como el solvente está puro, yo le voy a colocar un delta G 0. Porque está puro. Este otro no, este otro ya vimos de cuánto valía. En este caso, entonces, los dos van a ser iguales. Quiere decir entonces que el delta G de la solución va a ser igual al delta G 0 del solvente. En ese medio. Pero el delta G de la solución va a ser, en términos de quién depende, este delta G va a ser función de la temperatura, va a ser función de la presión más pi, más la fracción molar. ¿Por qué? Porque es una solución. Por lo tanto, el delta G depende de eso. En cambio, el delta G de solvente solamente es función de T y P. Nada más que eso. El solvente no tiene la fracción molar porque está puro. Visto esto, entonces, vamos a recordar, ya lo hicimos, que el delta G, voy a borrar este otro lado. Entonces, ¿qué significaba la X de la fracción molar? Fracción molar, del solvente, acuérdate. Ay, ¿qué le pregunté? Sí, pero el tema está en que puede ser otra cosa porque aquí no estamos hablando de la fracción molar. En este nuevo... Profe, ¿no darle? ¿No darle un requisito? Un requisito, terminemos esta parte y lo tomamos bien para no dejar botado por lo menos el inicio. Vamos a recordar entonces aquí que el delta G de una solución depende del delta G0, ¿cierto? Que sería el solvente puro, delta G0 de P y P. Voy a colocarle un asterisco a este P, porque ahora más RT logaritmo más RT logaritmo natural de la fracción molar del solvente. ¿Por qué le coloqué un asterisco a ese P? Porque ahora voy a hablar de la solución donde P no es P. solo P, es P más pi. Aquí entonces la presión asterisco es P más pi. Sería la presión. Por lo tanto, voy a escribir entonces que el delta G de la solución es simplemente el delta G0 función de T, P más pi y X. Pero lo voy a sacar el X al lado. P más pi, el X lo voy a colocar acá, más RT logaritmo natural de X. ¿Qué tiene todos? Una pregunta, ¿la presión osmótica solamente se puede evaluar a partir del agua? No, puede ser con cualquier solvente. Cualquier solvente. Sí, no, cualquier solvente. Lo que pasa es que donde más está aplicado es para el agua. Después vamos a ver un ejemplo que está relacionado. Entonces tengo esa presión. Pero de acuerdo a esto otro, este delta G0 de P y P es del delta G0 a P y P. Esto es el delta G0 a P y P. El delta G0 es el todo solvente. Ese tenemos ya que a diferencia con esa opción que está ahí en el medio. Recordemos lo siguiente. El DG es menos S de T más D de P. Eso en algún momento lo vi. Si eso sí que más pasa que lo vimos cuando vimos equilibrio. Ahora, si T es constante, entonces el dt vale 0. Por lo tanto, me va a quedar acá que el dg es el v de p. Esa sería entonces la situación. Ahora, si lo coloco
que en condiciones estándar podría escribir entonces esto otro, que el delta G0, energía libre, es V, voy a colocar ahí molar 0, donde V es el volumen molar, por el dP. Y voy a integrar esa ecuación entre dos G, entre el delta G a una presión P, voy a colocar aquí a P, por la temperatura constante, hasta el delta G, el delta G0 sería, hasta P más pi, en esas dos condiciones. Y esto otro lo voy a integrar entre P y P más pi. Obviamente el resultado de la primera integral es el límite superior menos el inferior. Esto ya lo sabemos. Entonces voy a tener acá delta G, esos son 0, de P más pi menos el delta G0 de P solamente. Pero voy a colocar algo más. Si voy a agregar esto porque si no, y de ahí nos vamos a cafecito, si no, para dejarlo terminado. Voy a colocar aquí también función de t. Coloquemos ahí función de t. Entonces, me va a quedar t más pi. Vamos a llegar a una ecuación súper simple. Menos el delta G0 de t y p. Y esto vale la integral. Voy a colocar el término aquí, p por p más pi. Cuéntame. ¿Y se puede colocar que es en función de T si usted arriba ya determinó que la temperatura es constante? Sí, no, es que me conviene dejarlo, me conviene ingresar el t, porque tengo que asociarlo con este. Y ahí aparece. Si no, se van a confundir y me dicen, ¿por qué ahora no depende de t? Porque sí depende de t. Lo único que en este momento t es constante. Es constante. Nada más que eso. d0 por dp. Ya. Miren acá. Delta G. Acá tengo delta G menos delta G0. O sea, voy a tener delta G0. A ver, aquí tengo la cosa. Delta G es igual a delta G0. ¿Qué parte lo copié? Acá arriba está. Delta G0 de P', aquí está, ¿cierto? A esta le voy a colocar entonces yo la ecuación asterisco. Ahí está. Le vamos a colocar la ecuación asterisco. Si yo paso este para acá, voy a escribir acá con azul o con rojo, me va a quedar el delta G0 de T, P más pi, menos el delta G0 de T y P, más RT, logaritmo natural de X, igual a 0. ¿Qué es lo que tengo acá? Delta G de T pi, aquí es delta, pero aquí en alguna parte se me fue, aquí sí, por aquí falta un 0. Falta un 0, porque es el trozo. ¿Qué es lo que tengo acá? Delta G0 menos delta G0 de AT. Tengo esto. ¿Qué es lo que es igual a esto? Esto es igual a ddt. Finalmente, entonces, en vez de escribir todo esto, escribo que la integral entre P y P más pi es el volumen molar en estado estándar de dp. Eso, todo esto, estoy aquí, más RT, logaritmo natural de fracción molar del solvente, igual a 0. Simplemente lo único que trasladé fue esto. Esto es lo que tengo. Delta G0 de P más pi, menos delta G0 de P. Delta G0 de P más pi, menos delta G0 de P. ¿Qué es lo que es el volumen molar, la integral del volumen molar? Por lo tanto, esto lo reemplazo por el volumen molar más de P. Más el RT logaritmo natural de P, igual a 0. Yo me embarré. La ecuación que tiene arriba el delta G, la de más arriba, ¿es lo mismo de abajo? ¿O es aparte? Es la misma, pues delta G igual a todo esto. Ya, la de arriba entonces es lo mismo de abajo, Es la misma, claro. pero le agregó. Lo único que dice en esta, olvídate esto, que ese lo paso para acá. ¿Y por qué lo volvió a igualar el delta G? Porque resulta que a mí me interesa saber cuál es la relación que tiene esta diferencia Ah, porque como con el que dijo que volumen. abajo era ningún. Claro, me interesa conocer esa relación que tiene con el volumen. ¿Ah?
por eso que en vez de copiar todo esto, copio lo que ya tengo que era. Y eso te da RT logaritmo natural de X. Ahora nos vamos al cafecito porque una vez que tengo esta relación, nos va a salir una ecuación muy simple para poder calcular la relación, ¿cierto?, entre la presión osmótica y la concentración. Si pueden parar. Ya, miren, tenemos esta ecuación entonces que no marca. Una cuestión, el volumen en función de la presión va a poder integrar esta parte, esta integral que me complica. Tomen agua, métela dentro de una jeringa, presionenla, cambia el volumen del agua. No. Por lo tanto, el volumen es independiente, el volumen de los líquidos es independiente de la presión. Entonces, V0 es independiente de P. Por lo tanto, yo lo puedo sacar afuera de la integral. En otras palabras, no depende de la presión. Y si no depende, entonces lo saco afuera y puedo integrar. Entonces me va a quedar volumen molar. Voy a colocarle 0 indicando que está en condiciones normales. Nada más que para eso. Entre P y P más pi de dP. Más RT logaritmo natural de la fracción molar del solvente igual a 0. Obviamente la integral es súper simple entonces. Es el límite superior menos el límite inferior. En otras palabras, V0, este volumen molar, que es el volumen molar del solvente, por si acaso, en condiciones estándar, por eso lo coloco ahí, después se lo voy a sacar. Va a ser la integral entonces de P, que es el límite superior. ¿Cuál es el límite superior? P más pi, menos el límite inferior, menos P, más RT, logaritmo natural de la fracción molar del solvente, igual a 0. En esa situación. Obviamente, P más pi menos P es simplemente pi. Por lo tanto, se va a quedar aquí volumen molar. Le voy a quitar el 0 ahora, porque el 0 significa que estaba trabajando a una presión, a la presión de una atmósfera, nada más. Significa en estado estándar. Pero no va a cambiar tampoco, porque ya dijimos que no cambia con la presión. Por eso que no se asuste porque yo le quité el 0. Lo dejo grabado para que les quede claro lo que van a ver esto. Por pi, por la presión osmótica, más RT, logaritmo natural de la fracción molar del solvente igual a 0. Pero la fracción molar del solvente, logaritmo natural del solvente, es igual al logaritmo natural de 1 menos la fracción molar del soluto. Los dos tienen que sumar 1. Por lo tanto, si ya el solvente le resto 1, ¿cierto?, va a quedar la fracción molar del solvente, que 1 menos el soluto. Y resulta que la fracción molar del soluto es muy pequeña. X sub S, que estamos hablando de solución diluida. X sub S es muy pequeña. Entonces, hay un desarrollo muy pequeño. Hay un desarrollo en series cuando yo tengo el logaritmo de 1 menos algo, donde ese algo muy pequeño, uno puede desarrollar ese logaritmo, en vez de calcular el logaritmo en la calculadora, lo puede desarrollar en series. Entonces, del desarrollo en series, por eso es importante que física y química saber mucho de matemáticas, si no, no hubiéramos podido llegar a la ecuación. Tenemos lo siguiente: logaritmo natural de 1 menos x sub s, eso es simplemente menos la sumatoria de la variable de x, se puede colocar acá, x elevado a n partido por n. En otras palabras, menos x de s menos x cuadrado de s partido por 2 menos x al cubo de s partido por 3 y así sucesivamente. Pero si x es un valor chico, supongamos que sea 10 elevado a menos 4, ¿cuál sería el cuadrado de 10 elevado a menos 4? Suponte que x vale 10 elevado a menos 4. ¿Cuál sería el cuadrado de 10 elevado a menos 4? 10 elevado a 8. 10
menos o menos 8. O sea, 0,00000001. Más chico. En otras palabras, de aquí para adelante, eso prácticamente es despreciable. Por lo tanto, yo me quedo entonces solamente con el primer término. De aquí para adelante es despreciable. Despreciable. ¿Por qué yo voy a colocar? Porque X sub S es muy pequeño. Muy pequeño. Por lo tanto, entonces el logaritmo de 1 menos XS simplemente va a ser menos XS. Sigo acá. Ahí está. Entonces voy a escribir nuevamente una ecuación. Volumen molar por pi. Ya dije por qué le saqué el 0. Más RT por, fíjese, el logaritmo natural de X. Donde el logaritmo natural de X es el logaritmo natural de 1 menos XS. Y donde menos esto es simplemente menos X sub S porque ya hemos demostrado. Entonces, en vez de colocar eso, voy a colocar menos X sub S igual a 0. Y de aquí entonces voy a pasar ahora, ¿cierto? Ese otro lado, me va a quedar pi por el B molar del solvente igual a RT por la fracción molar del soluto. ¿Qué es lo que es la fracción molar del soluto? La fracción molar del soluto va a ser el número de moles de soluto partido por el número de moles de soluto más el número de moles de solvente. Eso es la fracción molar del. Pero ahora, la fracción, ese valor es muy pequeño. Por lo tanto, además, voy a colocar acá, además, N sub S es muy pequeño, el número de moles, porque es muy pequeño, frente a el número de moles del solvente, la solución distribuida. Por lo tanto, N sub S más el número de moles del solvente es prácticamente el número de moles del solvente. Si es así, entonces voy a colocar esto, voy a colocar así. Pi por el volumen molar del solvente es igual a RT por N sub S partido por el número de moles del solvente. En eso. A su vez, B, que es el volumen molar del solvente, simplemente es el volumen partido por el número de moles del solvente. Voy a pasar esto dividiendo acá. Me va a quedar entonces pi igual a RT, número de moles del soluto, partido por el número de moles del solvente, dividido por el volumen, dividido por el número de moles del solvente. Chao. Y me queda entonces pi va a ser RT por el número de moles del soluto partido por el volumen del solvente. Aquí entonces voy a hacer otra aproximación, son todas aproximaciones. El volumen de la solución es simplemente el volumen del soluto más el volumen del solvente. Pero como la solución está muy diluida, el volumen del soluto es despreciable, por lo tanto, simplemente lo que va a primar aquí es el volumen del solvente. Volumen del solvente. Por lo tanto, el volumen del solvente es prácticamente igual al volumen de la solución. Por aquí, que voy a cambiar el apellido eso, sigo acá. Y aquí entonces voy a tener presión osmótica igual R por T por el número de moles del soluto partido por el volumen de la solución.
Si el volumen de la solución yo lo dividía en litros y obviamente en moles, ¿qué es lo que es mol partido por litro? Molaridad. Molaridad. Por lo tanto, finalmente puedo escribir entonces que la presión osmótica es igual a la concentración molar por R y por T, donde C sub M entonces es la concentración molar. Concentración molar. En mol, obviamente, mol por litro. Esa es la situación entonces, y ahora tengo, vamos a marcar nuevamente esa ecuación que está ahí, y ahí están todas las ecuaciones, una vez lo dibujaron en química general, pero que ahora vemos de dónde sale esta misma situación. Tenemos, por lo tanto, como resumen de todas las sistemas, vamos a hacer un par no tenemos que terminar más. Como resumen de todas las propiedades cualitativas que hemos hecho. Primero, la presión de vapor de la solución depende de la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Segunda que deducimos, la disminución de la temperatura de congelación. La disminución de la temperatura de congelación es igual a la constante crioscópica por la molaridad. Aumento de la temperatura de ebullición, delta T, voy a colocarle E, igual a la constante ebullioscópica, o caso boiling también, por la molaridad. Y finalmente hemos descubierto la última ecuación, ¿cierto? Que la presión osmótica depende entonces de la concentración molar por F y por T. Ahí están las cuatro ecuaciones que rigen las propiedades de una solución frente al solvente puro. Y ahora, simplemente vamos a hacer esta situación. Cuando yo tomo un diagrama de fases, como el diagrama, por ejemplo, del agua, el diagrama de fase del agua, cuando tengo aquí la presión, acá tengo la temperatura, llega a un punto, nosotros somos un punto triple, y aquí tengo entonces el equilibrio líquido-vapor. Acá tengo el equilibrio sólido-líquido. Y acá tengo cierto líquido-vapor, y acá simplemente el equilibrio sólido-vapor, que es la sublimación. Veamos qué ocurrió. Esto que está en negro es el solvente puro. Voy a tirar un poquito más. Lo que está en negro es el solvente puro. Ese es el diagrama de fase. ¿Qué ocurrió cuando yo le agregué una solución, o sea, un solvente no volátil a la solución? Ya lo dijimos, lo demostró Raúl, aquí está. Disminuyó la presión de vapor. Si disminuyó la presión de vapor, entonces tengo esto. Está más baja. Por lo siguiente, vamos a tener entonces la siguiente situación. Aquí tienes tú 760 milímetros de mercurio, o lo equivalente a una atmósfera. Si yo me voy al diagrama del componente puro, que está en negro, lo negro es el solvente. Lo rojo es la solución. Veamos qué ocurre en este diagrama de fase cuando yo 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Comienzo a aumentar la temperatura. Y voy a tomar como ejemplo el agua. Vamos a hacerlo esto con azul porque no nos vaya. Yo voy hasta acá y encuentro que el equilibrio sólido-líquido, o sea, el punto de fusión, cuando yo paso de sólido a líquido, si yo bajo hasta aquí abajo, me voy a encontrar que esto es 0 grados Celsius. Si sigo a una atmósfera, voy a encontrar que el solvente, cuando son 700, la presión del solvente es igual a la presión aplicada, y bajo hasta la línea, me voy a encontrar que en el caso del agua esto es 100 grados Celsius. ¿Qué ocurre cuando tengo
cuando bajó cuando disminuyó la presión de vapor, ¿dónde corta en la línea de la solución? Esta es la solución. Lo tengo aquí, ahí está, rojo, la solución. ¿Dónde corta? Lo mismo. Corta ahí mismo, pero Disminuye. la temperatura de congelación es menor. Ah, Además, ahora sí, por otro lado, eso vale. ¿dónde corta el equilibrio líquido-vapor? La temperatura de ebullición de la solución es mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro, que es precisamente lo que están demostrando esta fórmula. La razón entonces está dada en la disminución de la presión de vapor que genera estos dos cambios precisamente en esa misma situación. Ahí nos quedó más claro entonces, ¿cierto? Que son todas estas ecuaciones claras. Bien, resulta que tengo otra situación ahora que está relacionada con... ¿Dónde lo dejé? Bueno, si no voy a tener que sacarlo de la cabeza. Cuando uno mide la presión de vapor, perdón, cuando uno mide el aumento de la temperatura de ebullición o la disminución de la temperatura de congelación, se encuentra con lo siguiente. Acá está. Voy a borrar aquí. Aumento de la temperatura de ebullición y descenso de la temperatura de congelación de electrolitos. A todo esto, esta ecuación que está aquí se conoce como ecuación de Fantoff. Esa ecuación está ahí. Ese es el nombre que decía esa ecuación. Bien, miren, resulta que se hicieron, voy a colocar aquí como un problema. Se dispone o se miden la temperatura de ebullición y congelación de los distintos compuestos que se indican a continuación. Dos puntos. Voy a colocar aquí entonces compuesto, temperatura de ebullición en grados Celsius, temperatura de congelación en grados Celsius. El compuesto que primero voy a medir va a ser la glucosa. La temperatura de ebullición de una solución acuosa, de glucosa, de compuestos, voy a colocar soluciones 0,1 molar. Esa es la concentración de todas las soluciones que veo. La glucosa, cuando yo le veo la temperatura de ebullición es de 100.26 grados Celsius. La temperatura de congelación menos 0.93 grados Celsius. El de la sacarosa, que es el azúcar de mesa, sacarosa, su punto de ebullición es de 100.26 grados Celsius, 0,1 molar, y su punto de congelación es 0,93 grados Celsius. Voy a colocar aquí ahora NaCl, cloruro de sodio, una solución 0,1 molar de cloruro de sodio. Le mido la temperatura de ebullición y esta es de 100.51 grados Celsius,
su temperatura de congelación de menos 1.86 grados Celsius. Voy a tomar un segundo componente, CaCl2, 0,1 molar. Su temperatura de ebullición es de 100.77 grados Celsius y congela a menos 2.79 grados Celsius. Y voy a tomar una tercera, el cloruro de aluminio, AlCl3, cuya temperatura de ebullición es de 101.2 grados Celsius y su temperatura de congelación de menos 3.72 grados Celsius. Aquí tengo dos cuestiones. Si nosotros miramos la ecuación, ¿cierto?, que te rige la temperatura de ebullición es constante microscópica por la molaridad. La que te mide el descenso de la temperatura de congelación es constante microscópica por la molaridad. Por lo tanto, el descenso y el aumento debieron ser iguales para todos porque la molaridad es toda 0,1. Hay dos que no cambian. Las dos primeras, pero las otras cambian. Todas las otras. Para la misma concentración. ¿Qué característica tienen las dos primeras soluciones frente a las últimas tres? Las dos primeras no son electrolitos, justamente tienen enlace covalente. Son no electrolitos. Y las tres últimas son electrolitos. ¿Qué significa electrolito? Que conduce la electricidad a los electrolitos. Ahora vamos a ver entonces la razón de por qué ocurre lo siguiente. Si ustedes tomen solamente la temperatura de congelación, que es más vistosa. Si ustedes toman la temperatura 0,93, que es la temperatura de congelación para una solución de 0,1 molar, y la multiplican por 2, sale 1.86. Si toman el mismo valor y lo multiplican por 3, sale 2.79. Y si lo multiplican por 4, sale 3.72. La razón es muy simple. En el caso de los electrolitos, voy a tomar acá el NaCl acuoso. Este caballero que está aquí se disocia en dos, generando un ion sodio acuoso y un ion cloruro acuoso. Número de especies. Número de especies, 2. En el caso del cloruro de calcio, CaCl2 acuoso, se disocia en un ion calcio más 2 acuoso más 2 iones cloruro acuoso. Número de especies, 2 más 1, 3. Finalmente, excepto en el aluminio, AlCl3 acuoso, el factor de Fantov. Un aluminio más 3 acuoso, más 3 iones cloruro acuoso. Número de especies, 4. Por lo tanto, hay un número 2, 3, 4 que se le conoce como el factor de Fantov. Entonces, para electrolitos, el delta T de ebullición va a ser igual, lo voy a colocar aquí, I por la constante ebullioscópica y por M, donde I vale 2, 3, 4, depende de la cantidad de iones que aparezcan en el medio. Y lo mismo ocurre con la temperatura de congelación. Es I por la constante crioscópica y multiplicado por la molaridad. Y, por lo tanto, vale 1, 2, número de iones positivos y negativos, número total de iones. Coloquemos el número total de iones, ni siquiera el número de iones. Pero podría ser solamente lo positivo. Número total de iones. Ahí está la situación. Y este se pone entonces como el factor, no lo confundas con la ecuación de factor, que se llama factor de Fantov. La única diferencia
efecto entonces que hay con los no electrolitos es que los no electrolitos I vale 1. Para no electrolitos, no. El azúcar, ¿cierto? Electrolitos, I vale 1. El factor de factor. Y ahí tenemos entonces, ¿cierto? Todo lo que está relacionado con esto. Vamos a ver entonces ahora, tengo preparado 3 problemas que los vamos a desarrollar rápidamente acá, no son tan difíciles de lo que asociados con esto. ¿Estamos a la hora? Solo voy a aguantar. Ya. ¿Le puedo tomar fotos yo al tío? ¿Qué es eso? Ah, la última tengo que resolver. Ya. Sí, porque eso no lo resolví. Pero si quieren, la última podemos hacerla el día lunes. ¿El día lunes? Pero tómale foto igual pues, para saber que. Sí, pues. Ya no sé. Quédate. Toma ahí una foto y yo después me la mandan el correo para saber cuál es la